Muy buenos días. Qué gusto verlos aquí todos juntos. Un lindo tiempo para compartir. Estaba yo allí atrás en la alabanza y me gozaba de ver tantos niños, ¿no? Me encanta ver niños en la iglesia. Chiquiticos y más grandecitos, y bueno, pues es una alegría que estemos aquí todos juntos. Nuevas familias creciendo. Bueno, estamos terminando el mes donde se celebra la Semana Santa y bueno, todas las cosas que tienen que ver con la Semana Santa. Hay un aspecto, una celebración que se hace en uno de los días de Semana Santa, y hoy quiero que estudiemos un poco este tema, y es la Santa Cena. Para algunas personas la Santa Cena es una liturgia, es un sacramento que deben cumplir, ¿sí? Para la Iglesia Católica es el momento más importante de comunión, es el momento central donde ellos presentan sacrificio a Dios, ¿sí? Es importante entender este tema con mucha claridad, porque es que la Santa Cena no es acerca de una comunión, no es acerca de un sacramento, sino que tiene que ver es con los pactos de Dios, con el pacto que Dios hace con su pueblo. Y si vamos a eso, lo que enseña la Iglesia Católica desde la perspectiva bíblica está equivocado, porque la Biblia es muy clara cuando nos dice allí en Hebreos y en otros pasajes que Jesucristo se presentó como sacrificio una vez y para siempre. Ya no se necesita más ofrenda por el pecado. Ya no es necesario, dice la palabra, más sacrificio. Jesucristo fue el último de los sacrificios para Dios por nuestro pecado. Entonces no tiene ningún sentido presentar más sacrificios de ninguna manera. Entonces, pero sí debemos nosotros celebrar la Santa Cena. No como muchos lo entienden, y sobre todo por el contexto católico, como lo decía, sino porque Jesucristo dijo: celebrenla, todas las veces que la celebren, hagan memoria de mí. Ya vamos a ver un poco bien de qué se trata esto. Vamos por favor a Mateo, capítulo 26, versículo 26 al 28. Vamos a leer estos tres pasajes. Dice: y mientras comían, eso sucedió el día inmediatamente anterior a la muerte de Cristo, que ya estudiábamos 15 días atrás, ¿no? Mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa, habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. A mí cada vez que leo esto, a mí me emociona. Yo no sé si los discípulos probablemente no entendieron todo lo que estaba sucediendo allí, pero me emociona porque pues yo sí lo entiendo. Y era algo histórico, el momento más espectacular, cuando Jesucristo dice: es el momento del nuevo pacto, ¿sí? Yo quiero que miremos este momento, y hay algunos elementos clave. ¿Cuáles son? El pan y la copa, ¿sí? El pan, ¿qué hace con el pan? Dice, lo parte y lo entrega. Y el pan dice, ahorita vamos, y la copa también la da a beber a sus discípulos. Lo interesante es lo que dice de cada uno. Del pan dice: esto es mi cuerpo. Y quiero complementarlo con el Evangelio de Lucas 22, versículo 19. Dice: después tomó el pan en sus manos y habiendo dado gracias a Dios, lo partió y se lo dio a ellos diciendo: esto es mi cuerpo entregado a muerte en favor de ustedes. Hagan esto en memoria de mí. Entonces el pan, Jesucristo dice, lo parte y lo entrega y dice: este pan es mi cuerpo, el cuerpo de Jesús, que es entregado a muerte en favor de ustedes, para beneficio de todos ustedes. Y la copa, ¿qué dice respecto de la copa? Dice: esto es mi sangre del nuevo
pacto. Si no vamos más allá de esto, nos quedamos con el tal vez entendimiento que adquirimos de la Iglesia Católica y decimos, claro, sí, el pan y comemos el cuerpo de Cristo y sí, tomamos la sangre de Cristo y nos hacemos partícipes con Él, y no entendemos nada en realidad. Así que es importantísimo lo que Jesucristo dice. Este es el nuevo pacto. El nuevo pacto. Dios es Dios de pactos, ¿sí? Dios hace pactos con los hombres, como lo vamos a entender. Y quiero hacer una aclaración aquí. Dios no hace pactos como muchas personas lo entienden hoy en día. Ay, voy a hacer un pacto con Dios. Y de alguna manera cuando la gente dice voy a hacer un pacto con Dios, yo le prometo a Dios que hago esto o que dejo de hacer esto, y entonces le tuerzo el brazo a Dios para que Dios haga lo que yo le estoy pidiendo. Ese es como el convenio que queremos hacer con Dios. Señor, si yo hago esto, entonces tú haces esto otro en favor mío. Es muy chistoso, ¿no? Muchísima gente hace esto, pero es muy loco porque no tiene sentido. Nosotros le venimos a decir usted va delante del gerente, jefe, si yo cumplo, llego puntual y saco mis proyectos adelante y dejo de robarme el material de la oficina, usted me paga el sueldo cumplidito y me aumenta el sueldo y me da días libres cuando yo quiera. ¿Qué va a decir el jefe? Usted está loco. O sea, como que usted me promete cosas que tiene que hacer y de repente entonces yo tengo que darle cosas por lo... O sea, no tiene sentido. Muchas veces así vemos al Dios de pactos. Porque yo hago esto, Señor, y las cosas que le decimos es, ya no voy a dejar de mentir. Ahora sí voy a empezar a ir a la iglesia. Son cosas que sí o sí tenemos que obedecer de parte de Dios. La otra manera, muy equivocada, es como enseñan en algunas iglesias donde enseñan la herejía de la prosperidad, y es: pacta con Dios. ¿Quieres que el préstamo para la casa te salga? ¿Quieres que tu hijo salga de las drogas? ¿Quieres que Dios te sane de esa enfermedad? Pacta con Dios. Trae aquí a esta canasta $100, $500, $1000, dependiendo de cuánto quieres tú que se haga que se cumpla tu deseo, y pacta con Dios y Dios te va a cumplir su parte del trato. Es un engaño y una terrible mentira que lamentablemente enseñan en muchos lugares y la gente se traga entera, ¿sí? Dios hace pactos, pero no los hace de esa manera. Vamos a entender que los pactos que Dios hace, Él los propone y Él establece las condiciones del pacto, no nosotros. Ahora bien, esto no quiere decir que usted no pueda venir delante de Dios a pedirle lo que sea. Usted puede pedirle lo que sea, solo que Dios va a orar conforme a su voluntad, conforme a su gracia, conforme a su misericordia. No porque usted le dice, le tuerzo el brazo. Ahora bien, también es cierto, usted le puede hacer promesas a Dios, todas las que quiera, chéverísimo, nos ayudan a crecer, sobre todo cuando las promesas son de seguir los caminos, las huellas de Jesús. Sin embargo, y hay una advertencia en Eclesiastés: si usted le hace una promesa a Dios, no se demore en cumplirla. El Señor lo demanda de nuestras manos. Entonces, podemos venir delante de Dios y tener una relación cercana. ¿Tienes alguna necesidad delante del Señor? No vengas con pactos. Acércate como un hijo que Dios ya amó, acercó a Él y dile: papá, necesito esto, ayúdame con esto. Y espera en Él. Para entender bien los pactos, vamos al primer pacto de sangre que Dios hizo, y es en Abraham. Vamos por favor a Génesis capítulo 15, porque es que este pasaje nos habla de la Santa Cena. Génesis capítulo 15, versículo del 5 al 18. Les pongo un poco el contexto. Se acerca Dios a Abraham y le dice: oye Abraham, te voy a bendecir enormemente, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Eso se lo había dicho un poco antes.
pero te voy a bendecir, te voy a enriquecer en gran manera y te voy a proteger siempre. Y entonces Abraham, como con una actitud un poco entre contento y triste, como que bueno, Señor, muchísimas gracias, qué lindo tus bendiciones, tu protección, pero pues ¿de qué me sirve todo eso si yo no tengo hijo, yo no tengo heredero? Entonces toda la riqueza y toda esa bendición que tú me vas a dar, se la va a quedar es mi esclavo. Y entonces Dios le responde, y es lo que viene ahí a continuación del versículo 5, dice: y entonces lo llevó afuera y le dijo, le dicen así, lo llevó afuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Dios le dice: no va a suceder así. Un hijo tuyo, el versículo 4, no lo puse. El versículo 4 le dice: un hijo tuyo heredará. Es el que va a heredar. Y ahí viene la promesa, que ya él siendo anciano, su esposa anciana y estéril, y vino el hijo de la promesa. Pero póngale cuidado a lo que sucede acá. ¿Cuántas estrellas pudo haber contado Abraham una noche en esa época donde no había luces, como cuando uno va al campo y ve el cielo espectacular? No sé hasta cuántas llegó a contar Abraham. El caso es que Dios le dice: así será tu descendencia. ¿Qué hizo Abraham? Dice que le creyó y le fue contado por justicia. Aquí se responde la pregunta que muchas personas se hacen: ¿cómo se salvaba la gente en el Antiguo Testamento? ¿Cómo se salvaban? Cuando la Biblia es muy clara diciéndonos que por el cumplimiento de la ley nadie será salvo. Y entonces, ¿cómo se salvaban? Por medio de la fe. Igual que nosotros nos salvamos hoy en día, por medio de la fe. Y aquí hay algo bonito y bien interesante. Abraham era viejo, su esposa era vieja y era estéril. Abraham sabía que había algo con su descendencia, sabía que él no tenía tiempo para llegar a tener tantos hijos como Dios le estaba hablando, así que sabía que era algo, en otros términos, de su descendencia, algo espiritual. ¿Y qué hizo? Le creyó. Y vemos la fe de Abraham, para que entendamos la fe, en qué consiste la fe salvadora. ¿Cómo fue la fe de Abraham? Le creyó a Dios y de ahí en adelante vivió su vida por fe, creyéndole a Dios. Tanto así que cuando Dios le dice que mate al hijo, Hebreos nos dice, y Abraham dijo: no tengo ningún problema, yo lo mato. ¿Por qué? Porque en mi hijo hay promesas. Si yo lo entrego en sacrificio, y dice así el pasaje de Hebreos, Abraham pensaba y creía: Dios lo va a resucitar. Así que actuó una fe verdadera, y como lo hemos aprendido en otras reuniones, una fe verdadera, una fe salvadora nos lleva a actuar, a dar pasos de fe en obediencia a nuestro Jesús, a nuestro Dios. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se salvó Abraham? Fue justificado por medio de la fe. Continuamos ahí con el versículo, porque esta fe, esta confianza que pone Abraham en Dios, y este pacto que Dios le dice, esta promesa que Dios le da, la sella con un pacto. Y es lo que viene a continuación, versículo 7. Y le dijo: yo soy Jehová, que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Y él respondió: Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Recordémonos que Abraham murió sin heredar la tierra, ¿no? Sabiendo que la promesa no era para él, sino para sus herederos. Y le dijo: tráeme una becerra de 3 años, una cabra de 3 años, un carnero de 3 años, una tórtola también y un palomino, 2 aves. Y tomó todo esto y los partió por la mitad y puso cada mitad una enfrente de la otra, mas no partió las aves. Y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos, y Abraham los ahuyentaba. Mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, y he aquí que el terror de una grande oscuridad cayó sobre él. Entonces Jehová dijo a Abraham:
ten por cierto que tu descendencia morará en tierra, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Y en la cuarta generación volverán a Acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Y sucedió que, puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo: a tu descendencia daré esta tierra. Y bueno, ya empieza a describir los linderos de la tierra. Este es el primer pacto de sangre que hace Dios con la humanidad. Hay muchas cosas bien interesantes acá. Quiero comentarlas antes de ir al aspecto central. Mire que Dios dice: tu descendencia va a ser esclava en una tierra. ¿Y qué va a hacer Dios con esa nación? Va a traer su juicio sobre Egipto. ¿Qué veíamos hace 15 días? Que Dios trajo juicio sobre los dioses egipcios. Leíamos el pasaje. Fue justamente cuando Dios vino con el ángel y mató, y bueno, todas las plagas que trajo. Era Dios trayendo juicio sobre la nación de Egipto. Pero mire también lo que le dice acá. Esta tierra donde Abraham estaba en ese momento, que es la tierra de los amorreos, la tierra actualmente de Israel, la tierra que fluye leche y miel, Abraham se fue de ahí. Él estuvo viviendo en esa tierra, pero sin llegar a heredarla, a poseerla. Y Dios le dice: esta tierra que es de los amorreos, yo se la voy a dar a tu descendencia. ¿Dentro de cuánto? 400 y punta años. ¿Por qué no se la doy ya? Y dice ahí: porque es que aún la maldad de los amorreos no es tanta, pero va a venir el momento donde yo traeré juicio sobre esta tierra donde están los amorreos, el tiempo, el terreno donde queda Israel. Yo voy a traer juicio sobre ellos y les voy a quitar su tierra y se la voy a dar al pueblo de Israel, se la voy a dar a tus hijos. Esto es importante para que entendamos que Dios es justo y que Dios hace justicia, que Dios mira las naciones, que Dios trae juicio sobre las naciones, y nosotros lo vemos constantemente en el panorama actual del mundo. Dios va trayendo juicio sobre las naciones, va extendiendo su misericordia sobre las naciones. Por eso la importancia que nosotros, el pueblo de Dios, no solamente estemos clamando a Dios en oración, no solamente debemos hacerlo, sino que también demostremos a Dios con nuestra vida que somos un pueblo digno, que andamos como dignos hijos de Él, que lo estamos honrando y glorificando en nuestros pensamientos, en nuestros cuerpos, en nuestras palabras, en nuestras actitudes. ¿Por qué? Porque Dios no come cuento de nuestras oraciones, que le decimos: Señor, trae misericordia en estas elecciones, ponte un presidente, un gobierno que va a ser de bendición para nuestro pueblo. De nada sirve que estemos clamando a Dios si Dios ve al pueblo cristiano y dice: pero este pueblo de labios me proclama, pero su corazón está lejos de mí. Yo necesito traer justicia y juicio sobre la nación. Qué importante que nosotros, así como Abraham peleó por Sodoma y Gomorra, diciéndole a Dios: Señor, pero si hay 50 justos, Señor, si hay 20, Señor, si hay 10, y Señor, si hay 5. No era por si estaban orando allí en Sodoma y Gomorra, era por si verdaderamente estaban caminando en rectitud y justicia. Que nosotros podamos venir delante de Dios a decirle: Señor, ten misericordia, porque somos unos cuantos en Colombia que verdaderamente caminamos por ti, para ti, no solamente de labios para afuera, sino de corazones rendidos a Él. Volviendo al asunto del pacto,
El primer pacto con sacrificio de sangre. El requisito de un sacrificio de sangre como medio de establecer un pacto aparece por primera vez en este capítulo, junto con las instrucciones que Dios le da a Abraham. Los animales que debían ser sacrificados, mire, cordero, cabro y se me fue el otro. No, los otros. Becerro, cabra y carnero, símbolos de Jesucristo, ¿cierto? Mire que son los tres animales que se parten por la mitad. La tórtola y el palomino eran otros dos animales, pongámosle que eran como sustitutos del becerro, y ya lo vemos cuando se desarrolla todo el sistema de sacrificios del antiguo pacto. Eran para la gente pobre. Usted no tiene para un becerro, no tiene para un cabro, ok, traiga una tórtola o un palomino. Pero becerra, cabra y carnero eran los que eran símbolo de Jesucristo. Por eso la tórtola y el palomino no son partidos por la mitad, porque no apuntaban a Jesús, no lo representaban, no eran símbolo, pero los otros tres sí. Entonces, esos animales, así se celebraba el pacto. Bueno, en esa época empezaron a celebrar los pactos, los convenios, los acuerdos entre las personas de esta manera. Partían el animal, la mitad a un lado, la mitad al otro lado, y las personas, los que se comprometían en el pacto, pasaban en medio de las dos partes, caminando sobre el charco de sangre que se formaba en medio de los dos, y más o menos decían algo así: hagan los dioses conmigo. Habían naciones paganas, ¿no? Hagan los dioses conmigo y aún más, como he hecho yo con estos animales, si no cumplo con los términos de este pacto. Entonces, si nos damos cuenta, el hecho de que se partieran los animales y que se pasara por el medio de la sangre era un pacto de sangre, era un pacto mortal. Si yo no cumplo las cláusulas de este contrato, que me partan a mí, que me maten y mi sangre sea derramada. Era un pacto, o lo cumplo o lo cumplo. Esta es la seriedad que da esta clase de pacto. Se partía un animal, volvamos al de Abraham. Partió estos animales, este cordero, cabra y becerro. ¿Y qué estaba estableciendo? Y acordémonos lo que estudiábamos también hace 15 días. La muerte de este animal era un sustituto del individuo que debía morir a causa de su pecado. La muerte del animal era un sustituto. Un animal, alguien, un inocente, debe morir para que tú vivas. Y eso es lo que estaba sucediendo allí. Y la sangre, el derramamiento de la sangre, era lo que sellaba el pacto y el compromiso que se hacían en ese momento. Aquí sucede algo curioso. ¿Quién caminó en medio de los animales comprometiéndose a muerte a cumplir el pacto? Abraham no. Si nos damos cuenta que Abraham estaba espantando los animales, pero cuando es el momento del compromiso del pacto, dice la palabra que Dios hizo entrar a Abraham en un sueño. Y la palabra que utiliza es la misma palabra que utiliza cuando habla en Génesis 2, que Dios hizo dormir a Adán para sacarle la costilla y de ahí sacar la mujer. Esa es la misma palabra. Hizo entrar a Abraham en un sueño. ¿Para qué? Para que Abraham no se metiera a caminar allí en medio del pacto. ¿Quién caminó en medio de los animales? Dios. Dice que iba un horno humeante y antorcha de fuego. Esto representa a Dios en una descripción, es una analogía ahí del hebreo, un juego de palabras. Está hablando de Dios, la presencia de Dios, como una llama ardiente, caminaba de un lado a otro en medio de los animales partidos. Esto es absolutamente importante. ¿Por qué? Porque este es un pacto, un contrato unilateral. ¿Quién se estaba comprometiendo a cumplirlo? Dios y solamente Dios. Dios fue el que le dijo: yo te voy a dar un hijo y te voy a bendecir. ¿Quién tiene que hacerlo?
Dios. ¿Qué tenía que hacer Abraham? Lo que hizo, le creyó a Dios. Solo Dios asumía la responsabilidad. Aquí vemos 3 ingredientes del pacto bien importantes. 1, esta unión se origina en la iniciativa divina. ¿Quién propone el pacto? Dios. ¿Quién hace el pacto? Dios. ¿Cómo se une el hombre a Dios? Por la iniciativa de Dios. El segundo aspecto, la ofrenda de un sacrificio de sangre como requisito del pacto. Para que se diera este pacto tenía que haber derramamiento de sangre. Un cordero o un sustituto de estos, la cabra o el becerro, tenía que morir y tenía que haber derramamiento de sangre para el cumplimiento del pacto. Y por último, la administración soberana de Dios para garantizar el cumplimiento del juramento divino. Dios juraba por sí mismo y Él era el único que se comprometía, y entre comillas se comprometía a muerte, que era como la consecuencia de pasar por en medio de estos animales. Esto es muy bonito porque nos está mostrando algo y es símbolo de lo que Dios hizo luego con Jesucristo. Un pacto unilateral donde solo Dios se compromete, donde solo Dios es el que unilateralmente trae la bendición para su pueblo. Es tal cual lo que nosotros vemos en el pacto de Jesús. Lo vamos a entender ahora un poco mejor. Cuando Dios duerme a Moisés para que no pase en medio de los animales, le dice: su descendencia van a vivir como esclavos 400 años en Egipto. Abraham, saben que a veces se me cruzan las palabras, para que estén atentos. Sobre todo los nombres son los que se me cruzan. Le dice a Abraham: tu descendencia va a vivir 400 años como esclavos en Egipto y luego volverán aquí. En ese momento Abraham estaba en la tierra prometida, a encontrarse con Dios. Y tal y como Dios lo dice, después de, justamente en el Éxodo, vemos eso: Dios pagando el precio, sacando libres a su pueblo y llevándolos a la tierra prometida. Allí sale. Recordemos, pues vamos a la noche ya, adelantémonos en el futuro, pues en el futuro parados desde Abraham, y situémonos en la salida. Salió el pueblo de Egipto, van al monte Sinaí y allí se encuentra Dios con Moisés. Y allí Dios hace un cambio de pacto. Pongámosle, el pacto que había hecho era: yo bendigo a tu familia, bendigo a tu descendencia y le voy a regalar esta tierra. Ahí ya venía el cumplimiento de ese pacto. Pero Dios le dice: ok, yo ya le voy a dar la tierra, pero para entrar a la tierra yo necesito hacer un nuevo pacto con esta gente, con el pueblo. Y ahí viene el versículo, Éxodo capítulo 19, versículo 4 al 8. Dice: vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre alas de águilas, y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Jehová le había mandado. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron: todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. Viene Moisés nuevamente, habla con Dios, se encuentra
Viene capítulo 20, 21, 22, 23, que es donde Dios le da hacia el detalle la ley. Y vamos al capítulo 24, Éxodo capítulo 24, ya cuando van a sellar este pacto. Moisés escribió todas las palabras de Jehová y levantándose de mañana edificó un altar al pie del monte y 12 columnas según las 12 tribus de Israel. Y envió jóvenes de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocaustos y becerros como sacrificios de paz a Jehová. Y Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar. Y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo: haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo: he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Hay el establecimiento de un nuevo pacto y vemos que hay muchas similitudes con el pacto de Abraham. Hay la muerte de unos animales, unos becerros, ¿cierto? Mueren estos animales. Hay un sacrificio de paz. Estos animales tenían que morir para que el pueblo pudiera acercarse a Dios. Recordemos que estaba planteado desde Génesis 2, 3, para que el pueblo sea libre de su pecado, tiene que haber derramamiento de sangre. Y entonces aquí se da el derramamiento, se da la muerte de los corderos y se da el derramamiento de sangre de dos maneras. Una sangre la rocía sobre el altar, dando a entender que justamente el sacrificio era aceptado por Dios y el pueblo quedaba limpio para presentarse delante de Dios. Y el segundo aspecto que hace con el resto de la sangre, la rocía sobre el pueblo, cubre al pueblo con la sangre del cordero. ¿Y qué hace con esto? Está sellando el pacto que hace, el compromiso. Fíjense que dice el pasaje, cuando escucharon las condiciones del compromiso. Y si miramos las condiciones del compromiso eran: si ustedes obedecen, ustedes serán mi especial tesoro y yo los voy a bendecir y voy a quitar toda plaga y no les voy a esto y una cantidad de bendiciones espectaculares. Pero también les dice: si ustedes desobedecen y no cumplen, le vendrán estas plagas, estas maldiciones, serán esclavos, ustedes que cultivarán y se les dañará, y bueno, una cantidad de maldiciones. Ellos escucharon las condiciones y dijeron: nos comprometemos, yo quiero todas esas lindas bendiciones, así que vamos a obedecerte, vamos a caminar en lo que tú nos mandas. Y a una sola voz se comprometieron con Dios y sellaron el pacto. La sangre derramada sobre el pueblo entonces los unió con Dios en este pacto, se comprometieron con Dios. ¿Qué vemos? Vemos una vez más los mismos símbolos del cuerpo muerto de los becerros y la sangre derramada sellando el nuevo pacto. Quiero hacer aquí una claridad. Aquí, a partir de este momento, empieza el pacto mosaico. Estamos hablando del segundo libro de la Biblia. Hasta la muerte de Jesús. Todo lo que sucede hasta la muerte de Jesús es parte del pacto, sucede dentro del pacto mosaico. La gente buscaba cumplir la ley de Dios para recibir las bendiciones. Obviamente, nosotros sabemos que el pueblo de Israel no cumplió nunca este pacto. Por eso fueron esclavos de los babilonios, por eso estuvieron en guerra todo el tiempo con los países vecinos ahí en la tierra prometida. Por eso luego los asirios, luego los babilonios, los medos, los persas, los romanos, hasta tiempo presente vemos la persecución del pueblo de Israel. ¿Como consecuencia de qué? Uno dice, y la cultura dice, antisemitismo, ¿cierto? Antijudíos, la gente odia a los judíos, y es consecuencia del pacto mosaico.
¿sí? Ahora bien, una vez más, esto es importante. No, esto lo aclaro al final. Lo dejo para que estén atentos. ¿Qué sucedió con este pacto? Yo quiero que vayamos a Jeremías 11, versículos 7 y 8. Jeremías 11, 7 y 8 dice: porque solemnemente protesté a vuestros padres el día que les hice subir de la tierra de Egipto. Solemnemente, ¿cierto? Con un pacto muy solemne, derramamiento de sangre, muerte de los animales para que pudieran acercarse a Dios, pero todo lo... amonestándoles desde temprano y sin cesar hasta el día de hoy, diciendo: oíd mi voz. Pero no oyeron ni inclinaron su oído. Antes se fueron cada uno tras la imaginación de su malvado corazón. Por tanto, traeré sobre ellos todas las palabras de este pacto, el cual mandé que cumpliesen, y no lo cumplieron. A mí me impacta Dios, y muchas personas van al Antiguo Testamento: Dios era muy cruel y no sé qué. Pero cuando uno va al Antiguo Testamento y entiende todo esto, uno ve solamente la misericordia de Dios. El pueblo fue desobediente, rebelde, siguiendo la maldad de su corazón. Y Dios todo el tiempo, ¿qué hizo? Por favor, vuelvan a mí. Vean, no se vayan detrás de esos dioses. Vean, no se hagan esto. Vean, no desobedezcan. Le mandó profetas todo el tiempo a que los exhortaran, a que les hablaran, a que les dijeran. ¿Y qué hizo el pueblo con los profetas? Los mató, los apedreó, los rechazó, rechazando directamente la palabra de Dios y la exhortación que hacía el pueblo. Ahora bien, tenemos la palabra de Dios, por medio de la cual Dios nos exhorta cada día. Cada domingo que estamos acá somos exhortados por su palabra, pero cada mañana que nos encontramos con Él y la estudiamos, Dios también nos anima y nos dice: oye, vuelve a mí, obedéceme, endereza tu caminar. Constantemente Dios extiende su misericordia sobre nuestras vidas, como lo hizo sobre el pueblo de Israel. ¿Pero qué pasó? No lo cumplieron. Y entonces, ¿qué pasa? Dios se ve atado, comprometido a este pacto. Ustedes no lo cumplen, ok, yo tengo que cumplir mi parte. Si ustedes no obedecen, yo les traigo estas plagas, estas maldiciones, esta enfermedad, porque ustedes no cumplieron su parte. Después de muchos años y cientos de años de desobediencia y del Señor estar allí rogando y rogando y rogando, Jeremías versículo 31, hay una luz bien especial. Jeremías capítulo 31, versículo 31 dice: he aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque yo fui un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es mi pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Las promesas del Mesías están desde Génesis 3, pero el establecimiento de un nuevo pacto lo menciona aquí a través de Jeremías. En este momento el pueblo empieza, o tendría que abrir sus ojos y decir: ok, nosotros somos terribles, desobedecimos, viene un nuevo pacto que Dios va a hacer con nosotros. Y ahí es donde, a partir de este momento, serían unos 700 años después, llega Jesucristo. Pasa todo ese tiempo desde que se anuncia el nuevo pacto. Llega Jesucristo. Vamos a Mateo 26. Mateo 26, versículo 26 al 29. Dice:
en la celebración de la cena, de la última cena de Jesús. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. ¿Tienen el panorama completo? ¿Lo ven ahora completo? Aquí se unen los dos pactos que estudiamos anteriormente. Los animales debían ser partidos. ¿Qué hace Jesús con el pan? Lo parte y dice: este es mi cuerpo. Está haciendo una referencia específica a mi cuerpo, ese precio. Así como esos animales fueron el precio que se pagó por la vida de Abraham y por el cumplimiento del pacto, así como los corderos sacrificados en el monte Sinaí por el pacto mosaico fueron los sustitutos de los que debían morir, del pueblo que debía morir. Así Jesucristo está diciendo: mi cuerpo de igual manera es entregado a la muerte por su vida. Así como fue partido esos animales, así mi cuerpo es partido, es molido, es destrozado por amor a ustedes. La sangre derramada en el piso en el pacto de Abraham, la sangre rociada sobre el pueblo en el pacto mosaico y la sangre derramada sobre el altar en el pacto mosaico, es la sangre de Jesús derramada en la cruz, sellando un nuevo pacto. Dice la palabra que la sangre de Jesús no solamente nos cubre el pecado, sino que lo quita. La sangre de Jesús, cuando por fe aceptamos a Jesús, su sangre, así como en el pacto mosaico fue rociada sobre el pueblo, la sangre de Jesús cae sobre nosotros y nos lava de nuestros pecados, nos limpia. Un único sacrificio, una vez y no más. Con esa sangre se sella el pacto, un pacto perfecto, donde en el pacto mosaico se establece a partir de ese momento el sistema de sacrificios. Tenían que matar un cordero para el perdón de los pecados. La sangre se derramaba sobre el propiciatorio, que era la tapa del arca del lugar santísimo donde estaba la presencia de Dios, y eso demostraba, simbolizaba que Dios daba perdón. Ahora en Jesús, justamente, Él es ese cordero. Él, su sangre es la que quita el pecado, la que nos limpia una vez y para siempre. ¿Necesitamos presentarle más sacrificios a Dios? Debemos volver a la ley y tratar de vivir nuestras vidas sometidos al cumplimiento de los mandamientos. Que es que Dios no me bendice porque yo no hago esto y esto y esto. ¿Cómo es el pacto en Jesucristo? El pacto en Jesucristo, morimos nosotros. ¿Cuál fue nuestra parte en ese pacto? Miren que el pacto en Jesucristo es igual que el pacto con Abraham. Es un pacto unilateral. Dios mismo puso el cordero. Dios mismo sacrificó el cordero. Dios mismo derramó su propia sangre perfecta y selló un pacto perfecto y eterno para nosotros. Así que de ninguna manera nosotros tenemos que sentirnos sometidos a que es que tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, porque estamos en el pacto de la gracia. Pero de la misma manera que Abraham creyó y vivió por fe, cuando nosotros creemos en Jesús, ese pacto se aplica a nosotros. Pero ese creer en Jesús no es yo creo y le digo Señor. Ese creo es camino en obediencia a
a Dios. Camino ya en la gracia, camino por medio de la fe. Rompo todos los obstáculos que se me presentan en el poder del Espíritu Santo. Todas estas son cosas que Dios hace por su sola gracia. Me quitó los pecados, me liberó del mundo, de la opresión del mundo de las tinieblas, me hizo su Hijo, me dio su Espíritu Santo. ¿Qué podemos hacer nosotros para recibir estas cosas? Absolutamente nada. Todo es obra del pacto en Jesucristo, del nuevo pacto perfecto y eterno. Entonces, de ninguna manera el celebrar la Santa Cena es algo religioso, es algo que le agrega a nuestra salvación. De ninguna manera compartimos y nos comemos la carne de Jesucristo, como lo enseña la Iglesia Católica, que plantea la transubstanciación, y que en ese momento se come literalmente la carne de Jesús y se toma literalmente su sangre. Nada que ver, no entienden lo que implica el pacto. Está hablando Jesucristo de esto: un sacrificio, una entrega. Y cuando les dice tomen la copa, es como el derramamiento de la sangre sobre el pueblo. Ustedes, ahí está el cumplimiento, ustedes se hacen partícipes, el pueblo, la iglesia, nosotros que por fe tomamos la copa, y no estoy hablando literal, sino es cuando por fe creemos en Jesucristo, ahí tomamos la copa y nos hacemos partícipes con Él. Ese es el nuevo pacto. Dios es quien se compromete. Somos libres para vivir una nueva vida. Somos libres para obedecer a Dios, para caminar en poder. Así como cuando Dios le dice a Abraham, entrégame tu hijo. Dios lo hizo porque caminaba en obediencia, su fe lo llevaba allá. De la misma manera somos nosotros llamados a caminar por fe, obedeciendo la palabra de Dios, sabiendo que sus promesas se cumplen. Dios va a cumplir sus promesas hechas en este pacto. Vemos cómo al pie de la letra cumplió el pacto que le hizo a Abraham. Vemos cómo al pie de la letra cumplió el pacto que hizo con Moisés. Y nosotros vemos y recibimos las promesas y las bendiciones hechas en el pacto con Jesucristo. Entonces ya no nos culpemos más, ya no nos sintamos mal, sino vengamos delante de Dios y caminemos en libertad por gracia, en el poder del Espíritu Santo, cercanos a Él, porque el sacrificio perfecto ya murió por nosotros para que estemos con Él. Dios ya hizo todo el trabajo. Ahora bien, lo que les decía que es un aspecto interesante. Mucha gente cuando agarra la Biblia y lee Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, ven diferencias y dicen: el Dios del Nuevo Testamento es un Dios de paz y amor. Jesucristo es todo buena onda, nos perdona y va por la ovejita y recibe al hijo pródigo que se fue y malgastó todo, y está siempre por nosotros y con el marginado y con el pecador. Y cuando vamos al Antiguo Testamento, mátelos a todos, destruyalos, queme el pueblo. Y dice uno: Dios antes era terrible, ¿no? ¿Cómo le han sentado los años? Y nada que ver. Es porque no entendemos justamente los pactos. Hasta la muerte de Jesús estábamos con el pacto mosaico. Dios estaba sujeto a cumplir lo que habían establecido en ese pacto. ¿Y qué habían establecido? Si no obedecen, viene la justicia. Por eso vemos tanto castigo en el Antiguo Testamento, porque hay tanta desobediencia. Así debería suceder con nosotros. Castigo terrible. Pero no estamos en ese pacto, sino estamos bajo el pacto de la gracia en Cristo Jesús. Un pacto donde Dios extiende su misericordia todos los días sobre nuestras vidas. Entonces entendamos, cuando celebramos la Santa Cena, no es nada que ver con un asunto religioso, no es nada que ver con presentar un sacrificio, no le suma ni le quita nada a la salvación, pero es algo muy importante, porque Jesucristo nos dice que ustedes se acuerdan del nuevo pacto, de las implicaciones del nuevo pacto, de toda la libertad que ustedes tienen, del sacrificio que Dios hizo para que ustedes tengan vida eterna.
de todos los beneficios que reciben gratuitos en mi Hijo. Y yo quiero que ustedes lo recuerden. Hubo derramamiento de sangre. Dios mismo vino, se hizo siervo hasta lo sumo para morir en la cruz por cada uno de nosotros. Entonces, cuando celebremos la Santa Cena, no es simplemente me como un pan y me tomo un juguito, sino es un momento de recordar que Cristo murió por mí, que hay libertad, que hay un nuevo pacto perfecto en Dios, que me ha dado su Espíritu Santo. Es un llamado a vivir como Abraham en obediencia, conociendo a Dios y obedeciéndole. Entonces ya entendemos que el pan representa justamente la celebración del pacto como se hizo desde Abraham. El pan, el cuerpo de Cristo, representa esos animales partidos, muertos, y la sangre es la que sella el pacto y la que Dios acepta como ese precio, como ese cumplimiento en él. Bueno, así que yo los invito a que hoy vamos a celebrar la Santa Cena. Tampoco la vamos a celebrar la semana entrante, que es la celebración del Día del Niño, sino que la vamos a dejar para la próxima. Entonces, para que lo tengamos presente, oremos. Señor, queremos darte muchísimas gracias. A veces leemos la palabra y pasamos por alto tantísimas cosas, tanta profundidad que hay en ellas, y asumimos que simplemente es una celebración, que comemos un pan, que tomamos de una copa. Pero Señor, eres tú recordándonos, así como tú estableces símbolos. El símbolo del pacto que hiciste con Abraham fue la circuncisión. El símbolo del pacto mosaico fue el sistema de ritos y sacrificios. Y el símbolo de este nuevo pacto para nosotros, para que no lo olvidemos nunca, que tiene que haber una muerte, que alguien tuvo que morir por mí, es la celebración de la Santa Cena, Señor. Que nunca se nos olvide que vivimos, que somos rescatados, que el mundo de las tinieblas ya no tiene poder sobre nosotros, que tú has perdonado nuestros pecados, que has hecho justicia en nuestras vidas y ya no hay condenación para nosotros. Todo lo hiciste tú por amor en el pacto en tu Hijo Jesucristo. Hoy te queremos dar inmensas gracias, Señor. Infinitas se acaban, no tenemos palabras para describir lo que experimentamos al saber que tú, siendo Dios Todopoderoso, no estimaste el ser igual a Dios como algo que aferrarte, sino que te despojaste de ti mismo, tomando forma de siervo y humillándose hasta lo sumo, yendo hasta la cruz como ese cordero inocente, entregando tu cuerpo a ser azotado, derramando tu sangre como ese precio por nuestras vidas, Señor. Gracias porque ahora entendemos mejor qué implica nuestra vida contigo. No es un sistema como el de Moisés, donde tenemos que hacer cosas para que tú nos retribuyas. Es un pacto más parecido al de Abraham, donde tú has hecho todo lo que se necesitaba hacer, Señor. Nosotros no podíamos hacer nada para salvarnos, para liberarnos. Tú lo hiciste todo. Nuestra parte es como la de Abraham, creerte a ti, Señor, y vivir genuinamente por esa fe. No una fe intelectual, sino una fe que me lleva a dar pasos, obedeciéndote en aquellas cosas que me parecen absurdas, en aquello que me parece loco, ilógico, en aquello que no tiene sentido para mí. Pero hoy entiendo que tus planes son perfectos, que tu gracia y tu amor se han derramado sobre cada uno de nosotros, Señor. Cuanto más, si no escatimaste a tu propio Hijo, cuánto más no nos darás junto con Él todas las cosas.
Señor, dirígenos para que no sigamos poniendo la mirada en las cosas de este mundo, en nuestros intereses egoístas, que como hizo el pueblo de Israel, que no sigamos las inclinaciones de nuestro malvado corazón, sino que te sigamos a ti, que nos acerquemos confiadamente al trono de la gracia, porque sabemos que allí encontramos misericordia día tras día, Señor, en nuestras faltas. Que tus brazos siempre están abiertos para nosotros, tus labios siempre están abiertos para hablarnos de tu amor, de tu sabiduría, para guiarnos por el camino. Gracias, Señor, porque te mueves en medio de nosotros y ahora nos animas a caminar en mayor rectitud, sabiendo cuán privilegiados somos de haber nacido en esta época, donde podemos gozar del pacto eterno, del pacto perfecto en ti, Señor Jesús. Gracias. Tú entregaste tu vida por nosotros como precio perfecto. Dile a Dios: mi vida es tuya. Tú la compraste, te pertenezco, Señor. Y no quiero solamente decirlo de labios para afuera, sino quiero, como nos enseñabas hace una semana, quiero ahora vivir para ti. Morí, pero resucité y ahora vivo para ti, Señor. Dirígenos en esta semana, en nuestra vida cotidiana. Abre nuestros ojos, Espíritu Santo, para que veamos en el día a día tus manifestaciones, tu gracia y tu cuidado, para que de esa manera nosotros nos sometamos en obediencia a ti, Señor. Guíanos a caminar cada día en el poder de tu Espíritu Santo. Sé tú trayendo tu gracia y tu bendición a cada uno de nuestros hogares, que nosotros vivamos enfocados en buscarte a ti, las cosas de tu reino, sabiendo que tú proteges nuestro hogar, que tú traes la provisión a cada una de nuestras vidas, Señor, nuestras familias. Ponemos en tus manos la vida de cada uno de los que estamos aquí reunidos y de nuestros hermanos que no han venido en esta mañana. Te pedimos por cada uno, para que tú seas guardándonos del mal, que tú seas protegiéndonos, librándonos de caer en tentación, y que seas propicio a la necesidad de cada uno de nosotros. Ahora nos vamos con tu bendición. En el nombre de Cristo Jesús hemos orado. Amén.